Capítulo 9. 1982. Yo canto en inglés, pero soy italiano, y las Malvinas son italianas. Por eso tengo un colador en la cabeza, porque los italianos van a bombardear con fideos. Luca Prodan, en el Stade Free Pub. Una vez lanzado al almanaque incierto del rock argentino, modelo 1982, Sumo cambió la tradición de tocar poco y con aires de excelencia que arrastraban las bandas consolidadas. Todavía los nuevos grupos que intentaban seguir a sus referentes por la prepotencia de copar cualquier escenario o inventar lugares sin medir resultados ni testear las plantas de sonido. En un año fatídico para la historia argentina, en donde la guerra primero se tiñó de euforia desmedida para convertirse rápidamente en una tragedia nacional, Luca creó una moderna versión de la Armada Brancaleone, un frente capaz de confrontar el chauvinismo imperante, las facciones conservadoras de nuestro rock, todo aquel que veía como un enemigo al extranjero que hablaba raro. Dentro de ese clima, Hurlingham no era un lugar neutral, rodeado por uno de los principales emplazamientos del ejército argentino, como el gigantesco predio de Campo de Mayo o la histórica Brigada Aérea del Palomar. La zona oeste del Gran Buenos Aires concentró en los años de plomo la representación más acabada de uno de los postulados esenciales de la doctrina de la seguridad nacional. A instancias del Departamento de Estado norteamericano, promovía dictaduras latinoamericanas sostenidas por ejércitos de ocupación en sus propios territorios. Desde el Colegio Militar, la Academia Castrense, donde se formaron los presidentes de facto desde 1970, todo estaba dominado por el verde oliva y los carteles de sectores restringidos para la vida civil. Ahí, en el ojo del conflicto, Sumo comenzó su fabuloso plan de operaciones. El dato de la realización de un festival al aire libre en el estadio de Estudiantes de Caseros fue el pretexto para convencer a los organizadores de que un nuevo grupo merecía un lugar en la grilla del evento. El resto es una suma de sucesos fortuitos que desembocaron en la tarde del 20 de marzo en un concierto masivo bajo el rótulo Rock del Sol a la Luna, con la participación de Riff, Orions, Los Violadores, Juan Baglietto, Los Abuelos de las Nada, Memphis, Hangar y La Fuente, entre otros. En el afiche de fondo negro y letras blancas, el nombre de Sumo provocaba curiosidad por la aclaración entre paréntesis de su procedencia, England. El encuentro previo se realizó en la sala de ensayo de los Orion e incluyó una zapada de Sumo ante la mirada atónita de tipos que venían del rock sinfónico. Ver a una chica tocar la batería no era común en el rock argentino, y mucho menos en shorts, y con una actitud punk en su forma de golpear los parches. Finalmente, la banda liderada por el legendario guitarrista Adrián Barr accedió al pedido de los principiantes. Antes, su baterista José Luis Daddy González realizó una demostración de cómo debía tocarse la batería. El calor de marzo era insoportable. A media tarde, el sol todavía dominaba el escenario del estadio de Caseros. Stephanie subió a tocar en bikini y remera. Le alcanzó con poner un pie en el bombo para desatar un coro gigante que empezó a repetirse de manera obsesiva. Puta, puta, puta. Era la respuesta a semejante atrevimiento de la chica que solo tenía calor y que estaba acostumbrada a tocar en pantalones cortos, igual que Stuart Copeland de The Police y de tantos otros bateros de la nueva era. Aunque todavía faltaba mucho para que subiera la banda de Norberto Papo Napolitano, los acólitos de Riff pedían por el carco
como en los tiempos de Papa Blues. Arriba del escenario, la preocupación de Germán da Funcho pasaba por saber cuánto tiempo resistirían como blanco fácil en ese ring de la impaciencia. Con máscara y peluca incluida, Luca desafió a la multitud cada vez más insistente. «Papo, ¿quién es el Papo?» «Fucking Papo, yo le juego una carrera tomando vodka hasta Rosario a ver quién gana», fue la respuesta del frontman a viva voz. La imagen del público se congeló y el silencio ganó como única reacción. Sumo completó su set no más de media hora con total normalidad y algunos aplausos. Los primeros punk que iban tras los rastros de los violadores quedaron gratamente sorprendidos por esa banda que no tenía ni un gramo del viejo rock. Algo parecido sucedió con un grupo de periodistas encabezados por el joven director de la revista El Expreso Imaginario, Roberto Pettinato. El hechizo fue instantáneo y la versión de Mirror Man de Captain Beefheart completó el encantamiento. Fue un guiño erudito que continuó en bambalinas con promesa de un nuevo reencuentro. La próxima vez con forma de entrevista entre los Sumo y el editor de la prestigiosa publicación. Junto al grupo de punk de la zona norte que seguía a los violadores, una chica de 17 años también quedó obnubilada por la experiencia Sumo, en especial por el magnetismo escénico de su cantante. Mónica Stromp no habló ese día con Luca, pero no tardó mucho en conseguir el número de teléfono de Timmy McCann. Inmediatamente terminó su relación con el primer guitarrista y fundador de los violadores, Harry B., nacido como Pedro Brown y reconocido como el primer punk argentino, después de publicar en 1977 un aviso clasificado en la revista Pelo para formar una banda de punk rock. En la edición número 161 del mes de abril, con Eric Cardex en tapa, la revista Pelo destinó 2 páginas a la reseña del festival en la cancha de Estudiantes. El sol, Riff y la luna, señalaba el título de una reseña detallada del encuentro, con unas pocas líneas dedicadas a la presencia de un grupo. Prosiguió con Sumo, un trío que incluye una baterista de excelentes condiciones y que transita una línea reggae. La mención a Stephanie tenía un correlato gráfico con una pequeña foto de la chica inglesa en una galería de imágenes junto a Memphis, Faglietto y los violadores. A las 9:15 del 2 de abril, el gobernador británico Rex Hunt ordenó la rendición de las tropas inglesas en las Islas Malvinas, que después de 150 años de usurpación volvían a pertenecer a la República Argentina. La Operación Rosario había terminado de manera exitosa y en pocos minutos el mismo gobierno del general Galtieri, que 2 días antes había reprimido ferozmente la masiva marcha a Plaza de Mayo organizada por la CGT, recibía el aplauso popular y borraba de un plumazo el recuerdo de la mayor movilización durante el régimen. El evento se replicó en otras ciudades del país, dejó más de 4.000 detenidos y el asesinato del obrero mendocino José Benedicto Ortiz a manos de fuerzas de la Gendarmería. «Mirá, man, acá falta locura», era la frase favorita de Luca por aquellos días. Pero el cantante no se refería a la agitada vida política del país, que puso a la banda en un lugar de beligerancia manifiesta frente a los acontecimientos de abril. Los padres de Stephanie estaban desesperados. Llamaban a la casa de Timmy, que en los primeros días del conflicto estaba bajo custodia policial, al igual que todo el barrio de Nurlingan. El barrio estaba ocupado en su mayoría por tradicionales familias británicas y la protección se había activado ante el temor de algún ataque de corte ultramontano.
El panorama se tornaba cada vez más confuso y, luego de algunas cavilaciones, la baterista decidió volver a Inglaterra. Antes, Sumo tocó en Mastropiero integrado por única vez por 2 bajistas. El nuevo integrante era una cara conocida en la zona y un músico de probada destreza. Diego Arnedo era parte de la tercera formación de la banda Man de los hermanos Ricardo y Omar Mollo, un grupo reconocido en la zona oeste. El nuevo integrante ocuparía el lugar de Sokol, quien a su vez reemplazaría a Steve en la batería. En el concierto de despedida, Arnedo se las ingenió para tocar sin siquiera haber ensayado los temas. Entre canción y canción le daba play a un grabador portátil para escuchar un cassette y así saber el tono por donde correría el próximo tema. El bajista y vecino de los McKern había visto el debut de Sumo en Carlin, decidió presentarse espontáneamente como posible refuerzo. Por comentario de amigos, a modo delegado, Steve convenció a Alejandro para que tomara su lugar y se hiciera cargo de la batería Colombo. El cambio no afectó la dinámica del cuarteto. Sokol había aprendido a tocar la batería mirando a su amiga inglesa. La instalación rítmica quedó en buenas manos y también parte de la magia original de la primera formación. Germán da Funcho. El segundo show de Sumo fue en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires. Me acuerdo de estar en Córdoba diciéndole a Luca, pero ¿vos estás loco? ¿Cómo vamos a ir a tocar al festival que tocaba Riff? Era la época de las cadenas, cuando salían todos los heavy metal, también tocaron Baglietto y Los Violadores. Piltrafa. Conocí a Luca el 20 de marzo del 82, en el Club Estudiante de Buenos Aires. Había visto que la publicidad decía Sumo England, pero no sabía quiénes eran. Había poca información en ese momento. Tocaron y me sorprendió mucho que la baterista era una mujer. También Luca, que estaba con una máscara, una peluca o algo así. Después se la sacó. Yo entendí algo de la música que hacían. Joy Division, ese estilo. Después tocamos y Luca se nos acercó. Lo primero que me dijo fue que nuestro tema Estás muerto se parecía mucho a No Feeling de los Sex Pistols. Se había quedado al costado del escenario viendo todo el show y estaba muy contento. Germán da Funcho. Nos enteramos que los Sorions eran los organizadores del festival. En realidad estaban poniendo fichas para ellos, ¿no? Entonces organizan este festival y nosotros vamos a ver si nos dejan tocar. Vamos a la sala de ellos, algo muy raro. Stephanie, Luca, Alejandro y yo, viendo ensayar a una banda de hard rock. Stephanie tocaba como baterista punk con bombo, tambor y el tontón y el hi-hat. Bien punk. Los Orion tenían esas baterías de doble bombo, se habían quedado en la época del rock sinfónico de Yes, de Rush. Lila Riquelme. La potencia que tenía la petiza te impactaba. La verdad es que ver tocar a Stephanie era impresionante. Germán da Funcho. Tocamos 2 o 3 temas en la sala de los Orions. Uno fue Shut Up Mark. Era un temazo. Lo habíamos hecho con Ale, él tocaba el bajo, yo la guitarra y Stephanie le puso la batería. Tengo la imagen de Luca bajando y empezando a cantarlo instantáneamente. Era un tema que él le cantaba a Mark Chapman, el que mató a John Lennon. Para nosotros era un tema pesado. Recuerdo a Stephanie ese día, peticita, inglesita, con el pantalón corto, le chupaba un huevo todo. Se subió a tocar la batería. ¿Podemos tocar? Sí. Los Orion la vieron pasar, pensando, ¿y esto qué es? Bueno, esto es la baterista. Se sentó, terminamos de tocar los 4 temas y los chabones se quedaron alucinando. No entendían nada. Al que más se le voló el cerebro fue al baterista.
Cuando Stephanie bajó, el tipo volvió a subirse a la batería y empezó a tocar como diciendo: «Así se toca la batería, no puede ser esto, una mujer». El cantante era esos típicos cantantes de hard rock. Después de esos 4 temas nos dijeron: «Bueno, está bien, toquen en el festival». Marcelo Pocavida. Supe de Sumo de una manera totalmente casual. Vimos un volante del festival del Sol a la Luna, vaya nombre hippie si lo hay. Se hacía en la cancha de Estudiantes de Caseros. Empezaba la mañana y terminaba la noche, al mejor estilo de la tradición Buenos Aires rock, pero de los 80. El cierre era con riff, con la presencia de Papo, que era el referente rockero de más peso que había. Nosotros éramos un grupito que andaba de acá para allá, todos juntos, que eran los pibes de la revista Vaselina. Seguíamos a los Violadores. En ese flyer aparecían todos los nombres y logos de las bandas. Memphis las Bluseras, Orions, había más de 10 grupos. Uno de esos se presentaba como Sumo England. Para nosotros, Inglaterra era la tierra prometida, la meca del punk. Inglaterra, dijimos. ¿Qué será esto? Deben ser una banda de chantas. Germán da Funcho. Nos presentaron como un grupo inglés. Me acuerdo que el afiche decía Sumo, grupo inglés. Cuando salimos a tocar, estaba un amigo nuestro que se llamaba Pepe Luis, al que después los Divididos le hicieron un tema. Pepe me acompañó desde la entrada hasta el escenario y me tomé un vaso de vino recero. Estaba convencido de que nos iban a comer. Nos subimos y a Stephanie le gritaba: «Puta, puta, puta». Stephanie Nuttall. Estaba tocando y todo era. Yo lo disfrutaba. Nunca me había pasado algo así antes. Nunca había visto punk en Argentina. Era gracioso. Lo interesante es que hace algunos meses uno de mis amigos argentinos de Facebook me mandó un mensaje privado para pedirme perdón en nombre del país por decirme puta. Me dijo: «Es terrible, lo lamento mucho». Fue muy tierno. Igual yo lo pensaba como algo gracioso. ¿No te pasa seguido que tanta gente te diga puta al mismo tiempo? Germán da Funcho. Había algo de gente abajo. No estaba repleto, pero había gente suficiente. Era el segundo show de nuestra vida, y el primero había sido en un bolichito para 30 personas. De golpe estábamos en un lugar donde había más de 1000 personas. Lucas salió con la máscara. No me acuerdo qué tema hacíamos con esa máscara. Ahí empezó la piedra basal de lo que fue después Lucas. El personaje arriba del escenario con todas esas cosas, las pelucas. Marcelo Pocavida. Fuimos a la cancha de Estudiantes con una bandera, vestidos todos con camperas de cuero, tachas, los pelos parados. Todavía no había heavy metal propiamente dicho. De hecho, había mucho papero con morral y jeans, pocas muñequeras. Cuando llegamos ya nos miraron mal. Entre los hippies y la cana nos miraron para el culo. Éramos los únicos tarados vestidos y peinados así. En ese momento las bandas tocaban en el campo, pero la gente no tenía acceso. La gente lo veía desde las tribunas como si fuera un partido de fútbol. Había una distancia importante, igual que si te acercabas a la alambrada. Sin ir más lejos, cuando se hacían recitales en obras, ibas sentado en butacas, en sillas. Si te parabas venía un cana y te sentaba. En un momento dado todos todavía estábamos sentados en la heladería. Sabíamos que los Violadores iban a tocar antes que Riff y nos quedamos ahí esperando. Empiezan a armar y lo primero que vimos es que a la batería sube una chica toda vestida de negro, pelo largo, y que empieza a porrear la batería. No podíamos creerlo. ¿Es una mina la que está ahí? Empezó a golpear la batería.
Después subieron el bajista y el guitarrista y empezaron a tocar una introducción muy tribal, medio hipnótica, como una introducción. Después supimos que tenían muy pocos temas. Piltrafa. No existían bandas como Sumo en la Argentina. Los Violadores éramos una banda punk. Ellos también, pero de una manera distinta. Ese día en Estudiantes creo que cerraba Baglietto y nadie les dio pelota, igual que a nosotros. La gente jodía todo el tiempo con Papo. Tocabas cualquier acorde y te gritaban Papo, Papo, Papo. Germán da Funcha. Las frases que tiraba en vivo, las cosas que decía, ese festival fue tremendo porque al final se quedaron todos callados. En un momento cuando todos decían Papo, 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 Luca tiró fucking Papo. Me acuerdo de haber pensado, listo, acá nos matan. Decía fucking Papo, fuck you con Papo. A Papo le corre una carrera a Rosario tomando vodka. Imagínate a los monos. El Tano era desafiante, un hijo de puta. Qué bueno, eran épocas especiales. Marcelo Pocavida. Entonces aparece en escena un tipo con una máscara de látex de anciano disfrazado de viejo, haciendo como movimientos medio simiescos, acorde a la música que estaban tocando, y ya no gustó. Hasta ese momento dijimos, parece Killing Shock. De golpe el tipo empieza a vociferar sonidos guturales medio en inglés, bien al estilo Luca, y eso nos gustó más todavía. Después de un tema se sacó la máscara y apareció el pelado. Estaba con una campera de cuero muy gastada, la típica campera de cuero que había traído de Inglaterra. Y siguió así todo, el concierto. Acá no había tradición de cantante ni de frontman. Estaba Piltrafa y nadie más. Era algo que no se veía desde Billy Bond. La gente no le dio bola a Sumo. Querían bandas que tocaran blues o alguna hiponada, qué sé yo. Los Violadores se comieron muchos silbidos, no pararon hasta que no apareció Riff. Lo único que les interesaba era ver a Papo. Alfredo Rosso. El propio Pettinato era fan de Sumo en esa época, cuando obviamente no tocaba con ellos. Esa tarde de Estudiantes de Buenos Aires habíamos ido todos juntos en el auto de Gassio. Petty estaba con nosotros porque habíamos ido para cubrir el festival para el Expreso. Cuando empezaron a gritarle cosas a Stephanie y a Luca, él dijo eso de la carrera a Rosario tomando ginebra contra Papo. Todos pensamos, los van a matar a estos monos. Pero la monada cambió completamente y empezó a aplaudirlo. Este tipo tiene huevos, pensé. Mónica Stromp. Acababa de dar mi examen de ingreso a la Pueyrredón y a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Había conocido a Gamexán viajando en el tren que va de Martínez a Retiro. Una noche salimos y nos encontramos con él, este chico pan, todo vestido de negro, muy dulce. Él nos dijo, vengan con nosotros, vamos a una fiesta. Así conocí a los Violadores y empecé a estar con uno de los chicos. Una tarde fuimos juntos al festival en una cancha de fútbol cerca de la General Paz. Apareció Sumo en el escenario con Stephanie y Luca, y pensé, qué cool que es esto, buenísimo, al fin. Él me pareció muy atractivo y me gustaba lo potente que era como grupo. Marcelo Pocavida. Después del show de Estudiantes nos acercamos al alambrado. Luca se bajó del escenario, empezó a caminar y se vino derechito hasta donde estábamos nosotros. Él estaba con su campera de cuero, nosotros con las nuestras, y nos dijo, oh, punks en Argentina. Yo creía que los punks eran de New York City. Hablaba de la discoteca New York City. Ahí hablamos 2 o 3 cositas con un alambrado en el medio. Lo acompañaban amigos o gente, no sé. Iría a tomar algo. Vio una masa negra, éramos 3 o 4 y se acercó.
Éramos pibes y tampoco te dejaban entrar al campo. Le preguntamos varias cosas. ¿De dónde sos? ¿Vas a tocar de vuelta? No sé si llegó a decirnos algo. Después empezamos a rastrearlo y terminamos siendo público de Sumo. Bobby Flores. Vi a Sumo en el festival en Estudiantes de Buenos Aires. Tocó con Los Violadores y con Riff. Me había llegado que Luca era amigo de Johnny Rotten. Yo era muy punk, era mi música, y me había hablado de una foto suya con Johnny Rotten en un festival. Yo estaba laburando en una radio, creo que en Del Plata, y fui a cubrir ese show. El plato fuerte era Riff, aunque yo no era muy fan de ellos y no estaba muy interesado en el asunto. Me acuerdo de Stephanie. Me llamó la atención que la baterista fuera una mina inglesa. Alfredo Rosso. No fue un gran show de Sumo, pero fue correcto. Es cierto que no era el mejor lugar porque estaban en la cancha, no había mucha vibra, pero se la bancaron y pasó. Esa misma noche tocaban en Mastropiero y volví a verlos ahí por tercera vez. Después vino el 2 de abril y cuando vino el 2 de abril entró a pudrirse todo. Marcelo Poca Vida. De la cancha de Estudiantes tuvo que sacarnos la cara. Cuando arrancaron Los Violadores empezamos a saltar, pero éramos nosotros solos viéndolos, 4 bobos de negro saltando. Vino a apurarnos un grupo que estaba ahí y se complicó un poco. El pan venía a usurpar la tranquilidad. Para ellos era algo sacrilegio. Paradójicamente nos sacó la policía, que después iba a cansarse de meternos en cana. Creo que no llegamos a ver el show completo de Los Violadores porque la cosa se puso áspera. Salimos custodiados. Germán da Funcho. En esa época también tocamos en La Plata y en Entre Ríos. Hace poco fuimos con las pelotas a tocar a Chajarí y por supuesto aparecieron los que habían estado en ese show de Sumo ahí. Me acuerdo que nos pusieron un cartel, Bienvenido Sumo, pero que ni siquiera era un pasacalle. Recién había movido a todo el pueblo con una campaña que era de federación, listo para ayudar a la nación. Era una ciudad nueva que habían creado los milicos, la típica ciudad de ellos, puro cemento. Dentro de la federación había un grupo de gente, serían 5 o 10, que dijo, vamos a hacer movidas, llevemos a un grupo. No sé por qué llevaron a Sumo. No tengo idea de dónde nos conocían. La cuestión es que nos fuimos a tocar a Federación y Chajarí. Fue un desastre. Nos alojamos en una casita cerca del río y una de las diversiones que teníamos era buscar piedras y meternos en el agua. Ahí tocamos la primera versión de Mejor no hablar de ciertas cosas o de La rubia tarada, no me acuerdo de cuál, pero estrenamos una de esas dos. Esos primeros shows cuando tocamos en La Plata, en Chajarí y en la cancha de Estudiantes fueron el comienzo de una época muy creativa de Sumo. Stephanie Nuttall. Cuando fui a la Argentina me di cuenta de que había un público diferente. Tienen el mejor público, incluso hoy sigue siendo así. En la Argentina la gente iba a verte para disfrutar del concierto. En Inglaterra, en cambio, te miran como si fueran los chicos más copados y descreídos. Los argentinos disfrutaban de los shows. Eso era refrescante. Germán da Funcho. En esa época vivíamos bastante tiempo en Córdoba. Viajábamos a Buenos Aires para tocar y nos volvíamos. Prácticamente convivíamos, pasábamos mucho tiempo juntos. Hoy pienso en Enzo y creo que estábamos en una lucha épica, digamos. Ricardo Curtet. Una vez fuimos a Córdoba en el tren y Luca inventó a un montón de gente. Tenía dólares y le decía a cualquiera, ¿vos querés ir a Córdoba? Sí. ¿Vos querés ir a Córdoba? Bueno. ¿Pero estos quiénes son? Decíamos nosotros. Ah, son unos amigos míos, nos tomamos una ginebra recién. ¿Y ahora lo vas a llevar a Córdoba todos? Sí, sí, vamos a ir todos en el tren. Tomá la plata, andá a Retiro y comprá 12 pasajes. Ah, comprá vino también y todo lo que encuentres.
Germán Funcho. Cuando llegó Stephanie teníamos más o menos 10 o 12 temas, y había varios que eran covers. Teníamos armado un showcito y ensayábamos desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana en el living de la casa de Timmy, que tenía unos taburetes que usábamos para Virna Alice. Luca agarraba los palitos de ese xilofón que había comprado y los tocaba sobre ese taburete, que quedó todo marcado. El primer original de Virna Alice tenía una batería electrónica que era una cajita cuadrada chiquitita, no me acuerdo cómo se llamaba. Era rudimentaria pero tenía lo suyo, muy moderna para ese momento. Después de ensayar, a las 6 o 7 de la mañana nos tirábamos en la pileta y nos íbamos a dormir. Stephanie Nuttall. Solo una vez paramos un show porque Luca estaba demasiado borracho. Aceptábamos el hecho de que era alcohólico, pero esa noche había ido demasiado lejos. Se caía por todo el escenario y hacía tonterías. Era un show de 2 partes, no me acuerdo dónde era, aunque casi lo puedo ver. Llegamos a la segunda parte y le dijimos, no, nos vamos. Él nos preguntó, ¿pero por qué? ¿Porque estás borracho o porque es basura? Creo que esperábamos que él pensara un poco más en lo que estaba haciendo. No me gusta predicar, pero llegó un punto en que había empezado a afectar a la banda y estaba tomando demasiado. Cuando tomaba, al otro día no se acordaba de nada. No tenía ningún recuerdo. Tomaba hasta el momento en el que no se acordaba. Se lo mencionábamos, pero simplemente no lograba acordarse. Claudio Kleiman. Mi primera visión de Sumo fue muy especial. Alcancé a ver el que fue el último recital con Stephanie. Yo había estado todo 1981 fuera de la Argentina, viajando como un hippie por toda Latinoamérica. Cuando volví, Alfredo Rosso me dice, che, tenés que ver a este grupo, está muy bueno. Es de un tano que está viviendo en Argentina. No soy tan memorioso como Alfredo, pero me acuerdo que ese show fue en un boliche que estaba en un primer piso por la zona de Santa Fe, cerca de Callao. Al poco tiempo, cuando la cuestión de Malvinas empezó a ponerse espesa, la reina le dijo a sus súbditos que si no tenían algo muy específico que hacer, se volviera. Ricardo Curtet. Llegué a Buenos Aires desde Córdoba el 2 de abril del 82. Entré en la casa de mis abuelos y lo encontré a mi abuelo con la radio. Che, empezó el quilombo en las Islas Malvinas. Entraron los ingleses y mataron a uno. Estos milicos. Sabía que Timmy y Luca estaban en Hurlingham. Entonces esperé un rato para ver qué decían en la televisión, que en esa época empezaba más tarde. Al rato ya estaban pasando las imágenes de las Malvinas en blanco y negro y llamé a Hurlingham a la casa de Timmy. Me atendió Luca y me dijo, che, ¿qué les pasa? ¿Están locos? ¿Este quilombo? Ahora no vamos a poder tocar, no vamos a poder hacer nada, le dije. Sí, bueno, ¿qué hago? ¿Voy para allá? Me respondió. Y sí, acá está la policía que nos tiene medio rodeados. Querían proteger un poco a los ingleses que había ahí por si a algún loco se le ocurría pensar hay que matarlos. Entonces estaban ahí medio que no sabían qué hacer. La más preocupada era Stephanie porque ella sí era inglesa y la familia la llamaba todo el tiempo. Stephanie Nuttall. Cuando empezó la guerra de Malvinas, mi familia estaba muerta de miedo, particularmente mi mamá. Intentaron llamarme más de una vez. Los diarios escribían muchas de las cosas que reinventan a la gente. Los leía así todo. Parecía ser mucho peor de lo que era en realidad. Estábamos preocupados. ¿Qué iban a hacer? ¿Nos iban a poner a todos los ingleses en campos de concentración? Pensás muchas cosas en esos momentos, más aún si te dejas influenciar por los medios. Ricardo Curtet. Fui para Hurlingham y le dije a la policía, mire, soy amigo de esta gente, quiero entrar. Bueno, llamaron por teléfono a la casa y en la casa le dijeron, sí, déjenlo pasar. La casa de Timmy estaba en la calle Canning, donde termina la estación de Hurlingham.
Esa calle después cambió de nombre, igual que Scalabrini Ortiz, porque Canning era un ministro inglés más hijo de puta que la mierda. Esa custodia duró 1 o 2 días. Entré a la casa y me encontré con Stephanie y con Luca mirando la tele. Aparecían esas imágenes. Andaba este periodista Gómez Fuentes reporteando lo de las Malvinas y Luca se cagaba de risa. Decía, pero ese tipo tiene una cara de inglés que mata. Parecía una caricatura. Volvámonos a Córdoba, porque acá no se puede hacer nada. En plena guerra de Malvinas, en Córdoba hablábamos con la gente y la gente de la sierra no sabía qué pasaba, ni siquiera creía que iba a haber una guerra. Luca les decía, no, boludos, van a venir los ingleses, esos hijos de puta, y te van a hacer mierda. También jodía, las Malvinas son italianas, y los vamos a bombardear con fettuccini. Stephanie Nuttall. Quería quedarme, pero mi visa estaba por vencer y no podía pagar la renovación. Tuve que salir del país y entrar de vuelta. Tenías que irte por 6 meses, pero ibas pagando y podías renovar la visa por 3 meses más. Recuerdo que mi mamá intentó llamarme a Buenos Aires y que la red de teléfono en Buenos Aires no era muy buena. Llamó muchas veces y cada vez que le atendía un argentino se asustaba todavía más. Dios mío, una persona argentina. Finalmente me encontró. Tenés que volver a casa, por favor, necesitamos que vengas. La escuché muy mal, la angustia estaba haciéndole daño. Entonces le dije de mala gana, junto a la plata y bueno, cuando pueda vuelvo. Pero no quería hacerlo. Prefería correr el riesgo, ir a Uruguay, intentar entrar de vuelta y si no, ir al consulado y decirle, mándenme a casa. El dinero estaba inaccesible. Habían congelado todas las cuentas inglesas. No recuerdo bien cómo fue, pero no pudimos sacarlo y además empezó a desvalorizarse. Las cosas subían de precio todas las semanas. Entonces, aceptar esas libras de mi padre fue mi única opción. Hicieron muchas cosas para conseguirlas, aunque yo no quería saber nada. Aún les debo esa plata. Nunca se las devolví. Ricardo Curtet. En ese tiempo, cuando todavía eran todos milicos, Luca pasaba tomando cerveza por delante de los cuarteles y se cagaba de risa. Un día, en uno de los viajes a Buenos Aires, pasamos por la misma y le dijimos, no camines por esa vereda. Luca, vamos por enfrente. Él decía, yo no tengo miedo, loco. Váyanse todos a la puta que los parió. Pasaba por delante de los centinelas burlándose de ellos. Y había un cartel que decía, Centinela abrirá fuego. Lila Riquelme. Ale y Stephanie tenían una relación cercana, se hicieron muy amigos. Stephanie tuvo que irse por el tema de las Malvinas. La vieja que le rompía las pelotas desde allá, desesperada, porque pensaba que nosotros colgábamos a los ingleses de los árboles. Cuando se fue le entregó los palillos a Ale y le dijo, quiero que vos seas el que ocupe mi lugar. Claudio Kleiman. Con Stephanie el grupo sonaba distinto a lo que fue después, Sumo, porque ella tocaba de una manera única, muy primitiva pero con un golpe muy fuerte, tipo Maureen Tucker de Velvet Underground o la mina de los White Stripes. Era muy punk y oscura al mismo tiempo. Nosotros en 1982 no teníamos muy presente a Joy Division, pero Luca obviamente sí. Nos dimos cuenta más adelante de esa influencia. Alfredo Rosso. Me acuerdo muy bien del asado de despedida de Stephanie. Los padres la llamaban todos los días a la pobre Stephanie. Era lógico preocuparte porque tu hijo está en el país con el que tu país está a punto de entrar en guerra. Vas a tratar que vuelva, ¿no? Ella no quería saber nada con irse porque le gustaba mucho tocar acá y además la gente le tiraba buena onda. Ese día de su despedida se le hizo un asado en la casa de Timmy, en Hurlingham. También fue Petinato, que ya era parte del circuito. No tocaba con ellos, pero eran más amigotes. En un momento Luca me agarró y me dijo, che, qué buena
está la nota del expreso de John Martins que escribiste. Me gustó mucho. ¿No te ofendés? La leí en el baño. Después me dijo: Alfredo Rosso, vos sos Frat Red. Me puso el sobrenombre que yo uso en cibernética. Cuando piden el nombre de usuario pongo Frat Red y me acuerdo de él. Sergio Rothman. La primera vez que vi a Sumo todavía estaba Stephanie. Fue en marzo del 82, antes de Malvinas. Los vi desde una ventana. No me dejaban entrar porque era menor. Me acuerdo que tocaron Pinini Reggae y una versión de un tema de John Martin, Solid Air. Me impresionó muchísimo. Era increíble la diferencia con el resto de las cosas que había para ver. Me pareció un poco hip hop para lo punky, que éramos todos. Alfredo Rosso. Luke era un fan de John Martin y conocía a Nick Drake. Un día me dijo: Solid Air es un tema que Martin le dedicó a Nick Drake. Siempre lo tocaba. Germán da Funcho. Stephanie se fue y con Alejandro ya nos habíamos encontrado un par de veces con Diego, que vivía muy cerca de la casa de mi madre. Mi imagen de Diego era la de uno de los grandes músicos de acá. Me acuerdo de que cuando yo era un adolescente ya lo veía pasar llevando el bajo. Nunca lo había escuchado, pero sabía que era bueno. Una vez nos cruzamos con Ale volviendo de tocar y nos encontramos con él. Lila Riquelme. Arnedo entra justo cuando Stephanie se vuelve a Inglaterra. Estaban buscando un bajista por Hurlingham y Germán dice: en la otra cuadra hay un chabón que toca el bajo. Era Diego. Diego Arnedo. Vi a Sumo en vivo con la primera formación. Los vi como público en los dos shows de Carolines. Después hicieron el estadio de Estudiantes de Caseros, pero ahí no estuve. Creo que empecé con ellos después de eso, antes de que se vaya Stephanie, mientras yo volvía a casa de los ensayos del Palomar y de todas las reuniones nuestras. Me encontraba siempre con los Moyo y con algunos más, entre ellos Enrique da Funcho, el hermano mayor de Germán. Los da Funcho vivían a una cuadra de la casa de mi vieja y nos veíamos como vecinos. A veces Enrique me tocaba el timbre y me decía: vos sabés que acá vino un tano que estuvo 10 años viviendo en Londres y no sé, está bueno. Yo le respondía: está bien, no le daba mucha bola, aunque él me lo contaba como algo realmente interesante. También me había encontrado un par de veces con Germán y Alejandro, que eran dos pibes bastante más chicos que yo. Germán repetía: no sabes, qué loco, qué loco, qué loco. Un día Enrique me dice: ¿por qué no vas y te acercás? Yo me había enterado que había un grupo armado, pero terminé acercándome por curiosidad. Germán da Funcho. Diego fue a Carolines la primera vez que tocó Sumo. Se quedó dado vuelta. Cayó medio de maduro que iba a venir a tocar. Diego Arnedo. El primer contacto con la música fue por una transferencia hereditaria. Cuando yo tenía 3 o 4 años, mi padre, Mario Arnedo Gallo, me enseñó a tocar el bombo leguero. Todo lo que pasó después con el rock fue algo que elegí. El tema del bajo y el bombo está completamente ligado y relacionado. Yo jugaba al fútbol y mientras me dediqué a eso no le di bola a la música. El fútbol me cubría todas las expectativas emocionales y físicas. Fui de esos pibes que vivíamos en un barrio suburbano con potreros donde no se construía nada y entonces aprovechábamos y hacíamos nuestras propias canchitas. Intenté que me ficharan en Atlanta pero nunca pasó. Entonces me fui a probar a colegiales y llegué a jugar un par de partidos. Tendría 16 años. En la canchita de nuestro querido Botafogo, cerca de casa, tuve un primer golpe que me generó una distensión de ligamentos. Seguí jugando y de esa distensión me vino una complicación. Empezó a tener muchos dolores en la pierna, pero seguí jugando hasta que me hice una rotura de menisco por un rodillazo que me imposibilitó caminar. No pude jugar más.
Me operé 2 veces, me rompí el menisco de afuera y nunca más pude jugar. Resultó que en la convalecencia de mi primera lesión, Gustavo Linares, que era un amigo del colegio, me dejó un bajo al lado de la cama mientras yo estaba con la pierna inflamada. Yo ya había dejado el colegio. El tema fue que un día pasó por casa para verme y me consultó si conocía a alguien en el barrio que tuviese una viola eléctrica. La necesitaba su hermana, que era maestra, para un acto. Le dije que creía que Marcelo Pini, otro amigo legendario de Hurlingham que falleció como el flaco Pepe Luis, tenía una. Entonces Gustavo se va a lo de Marcelo a buscar una guitarra. Vuelve y me dice, no tenía una guitarra, pero tenía este bajo. Ya que no podés levantarte de la cama y estás embolado, tenelo así te divertís un rato. Fue la primera vez que entró un instrumento eléctrico en mi casa. Hasta entonces lo que siempre hubo fue la presencia de la guitarra criolla de mi viejo en un sillón y el bombo por ahí. Lila Riquelme. Fuimos a ver a Diego un par de veces al Palomar. Él tocaba con Man. Diego empezó a venir a los ensayos y así arrancó Sumo. Diego Arnedo. Antes de Sumo, Omar Mollo me llamó para ser parte del intento de la tercera formación de Man. Fue en el 78. Ensayábamos todos los días en el mismo lugar donde después ensayábamos con Sumo. Con Man ensayábamos mucho y hacíamos shows 2 veces por año, como mucho. Digamos que las posibilidades de actuación en vivo las posibilitó el pub rock, que eran ambientes chicos para tocar con equipos pequeños y para poco público. Entonces empezó a pasar cuando llegó Luca. Antes los espacios no estaban, había que generarlos. Germán da Funcho. Luca pegó buena onda con Diego inmediatamente. Diego es un gran bajista, ni tengo que decirlo. Diego Arnedo. Alguien me comentó que parecía que la baterista de Sumo se iba y que iban a necesitar otro integrante. Y ahí fue cuando lo conocí a Luca. Vivía en la casa de Timmy. Yo sabía cuál era esa casa desde chiquito, ya que mi vieja nos llevaba a mí y a mis hermanos a jugar a la plaza de Hurlingham. Para llegar había que pasar por esa casona que tenía un roble en la esquina y nosotros jugábamos con las bellotas de la vereda. Para mí siempre fue mi barrio. Así fue que toqué el timbre de la casa de los Timmy porque sabía que ahí estaba el italiano que había venido de haber vivido 10 años en Londres y que posiblemente estaba buscando músicos. Y bueno, así fue. Se abrió el portón y apareció Luja con los ojos brillosos, una gorrita y pelo largo. Me habló en un castellano italianizado y me dijo, bueno, sí, ya me hablaron de vos, dame tu teléfono. Entonces le pasé el número de mi casa, eso fue todo. Para mí no significó mucho porque era muy frecuente la inestabilidad de los proyectos en esa época. O sea, el encuentro con Lucas no fue algo ni esperado ni buscado, pasó. Germán da Funcho. Cuando entró Diego se formó una de las mejores versiones de Sumo. Claudia Hernhardt. Yo era novia de Diego Arnedo. Teníamos un amigo Pacho que nos contó que había estado en una fiesta donde había un pelado que tocaba la guitarra y cantaba en inglés. Era como decir, che, en la esquina de enfrente toca una chica pelirroja. Ah, mirá qué interesante. Eso fue todo. Un día estábamos en lo de Diego y tocan la puerta. Fui a atender y era Timmy. Me preguntó si era la casa de un bajista con esa voz suavecita y divina que tiene. Le dije sí, esperá que lo llamo a Diego. Se pusieron a hablar, Timmy le contó sobre Luca y le dijo a Diego que fuera a conocerlo. Diego Arnedo. Es muy posible que el hecho de haberlos visto tocar en vivo me haya llevado a ir a ver el ensayo y acercarme a ellos. Cuando los veías en vivo te arrancaban la cabeza. Vi a Sumo en Carolines, un bar que estaba al lado de la estación del Palomar. Me acuerdo de ver a un grupo rarísimo que para ese momento era muy extraño. Luca cantaba con una voz infernal bebiendo latas de cerveza y después tirándolas vacías por atrás de la batería. Germán tocaba de espalda, una mujer baterista que tocaba de costado pero que le pegaba con todo.
Alejandro, que tocaba el bajo, también era raro. La banda tenía un sonido chico pero dinámico. Claudia Bernhardt. Fuimos con Diego a la casa de Timmy, subimos y nos hizo pasar a la pieza roja. Ahí estaba Luca sentado tocando Solid Earth en la guitarra. Como yo soy muy respetuosa, me senté calladita en una cama que había ahí enfrente a ellos. Diego enchufó el bajo, se pusieron a tocar y la química entre ellos fue instantánea, como si hubiesen tocado juntos toda la vida. En un momento Lucas se paró y se acercó a mí para mostrarme unas fotos. En lugar de pensar, este se vino con la novicita, se acercó y me incluyó. Lucas era tan educado, tenía una personalidad atrapante. La persona que con más cultura he conocido en mi vida. Ese día me quedé escuchándolos un montón y a partir de ahí ya empezaron a ensayar en el sótano de la casa de la madre de Timmy. Mónica Stromp. En la pieza roja agarraba la guitarra y cantaba en italiano las famosas canzonetas italianas, o Stand By Me. También le encantaba Alan Sorrenti, Nick Drake, John Martyn, Bob Marley, para nombrar algunos. Germán Funch. El desafío para la generación de Diego fue dejar de meter dedo y empezar a sentir la música. En el reggae, por ejemplo, eso era importante. Los bajistas venían de Weather Report o Jaco Pastorius y hablaban más de técnica que de sentimiento. Cuando la música tiene sentimiento es lo mismo que una canzoneta italiana, un tema de John Lennon o uno de Sumo. Diego Arnedo. Yo estaba acostumbrado a los eternos ensayos de otros grupos, con temas que había que pasar fragmento por fragmento y dejarlo todo bien. Venía de la escuela de ensayar mucho. Lo bueno de conocer a Luca fue que él rompía con todas las reglas. Empecé a entender que era un tipo que no solamente quería romper cosas, sino que tenía convicción para hacerlo. Mucha convicción. Claudio Kleiman. Lo que impactaba de Sumo era ver algo distinto a lo que se estaba haciendo. La primera impresión que tuve, y que era algo muy notable en esa primera época, era la influencia de Jim Morrison en Luca. Me pareció que había muchas similitudes en la música y en su voz. Con el tiempo esa influencia fue perdiéndose. El hecho de tener una baterista de afuera le da un sonido de rock anglosajón, si se quiere, porque los músicos de rock nacional tocaban nacional aunque no quieran. Diego Arnedo. Llegué a ensayar con Stephanie antes de que Alejandro la reemplazara en la batería. Me acuerdo que en un momento Luca me dijo, venite con tu bajo. Llevé mi bajo Fender al ensayo, pero estaba Alejandro con su instrumento, porque el bajista era él. Ahí Luca le dijo, che, fuck you, tenemos 2 bajistas y listo, porque había que ir a tocar a ese famoso lugarcito Mastropiero. Al final tocamos con los 2 bajos. En realidad fue tragicómico, algo así como que el ensayo fue un jueves y había que ir a tocar el sábado. Como yo no sabía los temas, les pedí que me prestaran el único cassette grabado que tenían. Lo metí en un radiograbador chiquito, me lo llevé al show y lo puse arriba del equipo de bajo. Entre tema y tema en vivo iba poniendo en punta los temas, con la oreja pegada al grabador, rebobinando la cinta para poder reconocer más o menos cómo era cada uno. Alejandro me miraba y se cagaba de risa. Claudio Kleiman. Ese primer Sumo era algo de lo que no tenías registro previo. Nadie había visto algo así. Además tocaban Sokol y Germán, y eso también era medio primitivo, bastante rústico, pero al mismo tiempo le daba un color. Diego Arnedo. Stephanie estaba cumpliendo con sus últimos ensayos porque ya sabía que se iba y se entendía que Alejandro iba a pasar a la batería. Heredó la batería que Stephanie había comprado en Diane, y mientras tuvo que reemplazarla, lo hizo muy bien, porque supo tomar la influencia de Stephanie. Stephanie Nuttall. Volví a Inglaterra un 13 de abril. Llegué a Londres un lunes feriado. Me había ido antes del desencantamiento de la peor parte de la guerra.
Lo que preocupaba a mi mamá, creo, es que cerca de donde estamos había una base aérea. Mis padres sabían eso y los ingleses dijeron en los medios que si los argentinos no se rendían, iban a empezar a bombardear las bases militares en tierra firme. Su terror era comprensible. Mi madre es hija de la guerra. Creció durante la Segunda Guerra Mundial y en su cabeza pensaba esas cosas. Al principio no quise volver a Manchester. Me quedé en Londres, estaba frustrada y me enojó que todos me trataran como traidora cuando fui a la Argentina. Yo no tenía nada que ver con la guerra en Malvinas. Me pasó incluso cuando fui a buscar trabajo. Me decía, bueno, no deberías haber ido. ¿Qué les importaba lo que yo hiciera? Eran personas con mentes chiquititas que creían toda esa basura y eso me enfureció. No quise volver a casa porque sabía lo que iba a pasar. A las 2 semanas de haber egresado, finalmente pensé, esto no está bien, tengo que volver a casa. Son mis padres, se preocuparon por mí, juntaron la plata para traerme acá. Así que volví y fuimos a misa porque mis padres son de ir a la iglesia. Una vez que entramos, los dos anunciaron a los gritos, miren, rescatamos a nuestra hija. Eso me enojó de nuevo. Traté de no decir nada, pero no pude aguantarme y reaccioné. No, no quería volver, perdónenme. Ustedes no me rescataron, se rescataron a ustedes mismos. Durante mucho tiempo guardé en mi corazón el sueño de volver a la Argentina. Adrián Berwick. Es una lástima que Steffi haya durado poco tiempo en el grupo. Aparte del hecho de que era mujer, era interesante que fuera inglesa. El grupo tenía estos dos componentes importantes que venían de Europa y había mucha energía. La Argentina vivía un momento especial, importante para la música local con una industria discográfica que empujaba mucho. Había algunos problemas porque el disco estaba bajando mucho de ventas y el cassette estaba empezando a sufrir un poco, pero creativamente las cosas estaban fértiles. Claudio Kleiman. No me acuerdo la primera vez que hablé con Luca, porque fuimos acercándonos de a poco. En los 80 me sentía bastante huérfano musicalmente. Me había formado con todo lo que en esos años pasó a ser prohibido. Dylan, Crosby, Stills Nash, Leonard Cohen, Neil Young, todos tipos que hoy son sagrados. Entonces lo único que iba a ver era Sumo y a Los Redondos. Era lo único que pasaba por mi mente. A Sumo lo saqué por Pettinato, porque en esa época éramos muy amigos. Cuando Petty entró a tocar con ellos, empecé a ir a ver a Sumo más seguido. Germán da Funcho. En Sumo había una cosa extremadamente visceral y ensayábamos muchas horas. Zapábamos muchísimo, era algo normal de nosotros. Diego Arnedo. En la Argentina veníamos de la etapa del jazz rock. Los bajistas sacábamos los trastes de nuestros instrumentos por Jaco Pastorius y los guitarristas tocaban tipo Pat Metheny. Luca tiraba todo eso por la ventana, se cagaba de risa, tenía una idea de construcción muy interesante. Él proponía una limpieza, sacarse el perfeccionismo de encima para poder hacer algo que está más cerca de tu emoción. Se cagaba en los mandatos de ciertos preconceptos. Claudio Kleiman. Luca fue desarrollando su perfil de frontman, lo perfeccionó con el tiempo, porque al principio no era tan así. Como tantos frontman zarpados, Luca era un tipo bastante tímido. Incluso todo eso que hacía con la cámara de eco, lo que buscaba con la manipulación de su voz, era una forma de esconderse, una manera de no mostrar su vulnerabilidad. Esa confianza que le vimos después, eso de encarar al público, fue desarrollándola con los años. En ese primer momento había momentos en los que incluso cantaba a espaldas al público. Se ponía de espaldas con el micrófono, manipulando la camarita. La tenía en una banqueta en el medio del escenario, al lado de él. Ese efecto que usaba era central en su actuación. Era protagonista.